hizo ese fulanito acá? Recomendó que tú cogieras un plan donde solo pagues $18 al mes. Entonces tú vienes, tú pagas $18 al mes del plan de salud. ¿Y qué sucede? Que al final, cuando tú vas a hacer la declaración de impuestos, tú vienes y tú ganaste más de lo que deberías de reportar para tener el plan de salud. Entonces te aparece una deuda de Sí, una 4.300, multa. una multa de 4.500, $6.000. Entonces esa multa tenemos la deficiencia y desgraciadamente la persona que nos inscribió en el plan ya no aparece más. Solo aparece cuando pasa otra vez y viene otra vez la inscripción en septiembre o en agosto. Te aparece y te empieza a llamar para ponerte plan de salud, donde el año pasado tuviste un problema. Y el problema es que, vamos a poner un ejemplo, vienes y el plan de salud que te toca, quedaste debiendo 4.000 y pico de dólares. Y como son 4.000 y pico de dólares, tú no se los quieres pagar al gobierno. Entonces esa deuda te sigue, te avanza para los años siguientes. Señores, el gobierno de los Estados Unidos no se chupa el dedo. En este país no se chupa el dedo el gobierno. El gobierno es demasiadamente inteligente y nos deja correr y nos deja correr. Otra de las cosas es las etapas en la parte cuando los propietarios o los dueños de negocio tienen dos tipos de pago y los dos son legales. O sea, no es que uno es que tú pagas más impuestos que el otro y el otro Ah, paga bueno, menos claro. impuestos. El W2 es la forma de trabajar los impuestos en este país para recogerlo. Lo recoge el dueño de la compañía, el dueño donde tú estás. El 1099 también es parte de, es legal en hacer los pagos. Entonces, con el 1099, lo que sucede es que tú tienes que recaudar los impuestos y pagarlos al final. Pero hay una situación, y eso lo hemos hablado con el IRS. Hemos estado por la parte, por eso nos autoriza el gobierno de los Estados Unidos a través del IRS que nosotros oficialmente podemos hacer los impuestos, Claro. sabemos interpretar la ley de los impuestos y entonces tenemos un programa que programa, lo tienen la mayoría de los contadores o los preparadores de impuestos buenos Buenos. que están afiliados al IRS, donde vemos el programa es tan noble, tan sensible, pero no te lo puede hacer una persona que hace fraude o una persona que no sabe interpretar lo que es la ley y qué es lo que te puede perjudicar posteriormente el hacer malos impuestos. Entonces vienes y tú haces los impuestos con una persona. Es tan noble el programa que tú ganas $130,000 y esos 30,000 pesos te puede llevar a cero. Automáticamente te puede llevar a cero. Pero ¿qué es lo que pasa? Moralmente, tú no estás haciendo correctamente con el gobierno de los Estados Unidos lo que debe de ser para colectar los impuestos. Normalmente, una persona que gana $130,000, independientemente en todo, por lo menos de esos $130,000 es del gobierno de los Estados Unidos promedio del 22%, cuidado hasta el Un 23%, poquito. haciendo todas las marañas que puede hacer una persona. Y entonces venimos aquí y el preparador de impuestos, como compra un software, que ese software es noble para poder operarlo, entonces viene y te hace unos números que son extremadamente ridículos para presentarlos al IRS. Y entonces, ¿quién es el que paga esa nobleza de eso? Las personas que nosotros somos los que creemos que el preparador de impuestos, que no es un preparador de impuestos, es una persona delincuente, porque está delincuenteando las posibilidades que tú tengas un estatus legal en este país. Y nos vamos a la parte final, que las personas que estamos viviendo en los Estados Unidos y tenemos lo que es la residencia. No te van a poder dar la residencia, ni menos la ciudadanía, cuando tu carácter moral no es un carácter moral correcto, porque van a venir y van a encontrar que tú no estás haciendo la declaración de impuesto correcto. Por ejemplo, si tú ganas $130,000 y tú quedaste por debajo de la pobreza, donde tú te influyes y te quedaron 4,000 o $5,000 en la línea 11, ¿cómo se llama esta? El Adjusted Gross Income. El agnostic income. Y entonces, ahí en esta parte se va a dar cuenta uno que tú no cumples con los requerimientos legales que vas a tener. Entonces, es importante
que estas tres cosas, tanto la parte médica como la parte del IRS, como la preparación también de tu residencia o tu ciudadanía, estén ligadas o estén de la mano correctamente con personas profesionales. Qué bueno que el gobernador de nuestra nación, de nuestro estado, haya puesto de una manera correcta a estas personas que son notarios y están llenando documentos que no son legales en este país, Y te quiero decir algo, añadiendo algo al tema del buen carácter moral, que un buen carácter moral, como tú le explicaste lo que significa, el estándar establecido para una persona que cumpla con el buen carácter moral, además de que necesita una evidencia de cumplimientos de obligaciones legales, también evidencia de empleo y contribución a la comunidad, historial legal limpio, cartas de recomendación, responsabilidad fiscal, todo eso es un buen carácter moral, pero les quiero decir que en cualquier solicitud de inmigración, por lo general, se revisa la conducta y el carácter moral de los últimos 5 años al presentar su solicitud. Por eso es que ustedes dicen, les preguntan a la persona que le esté llenando la solicitud del profesional, siempre se basa en los últimos 5 años, a menos que usted haya tenido una situación que haya que mencionar que esté fuera de esos 5 años, pero las direcciones de los últimos 5 años, sus cambios de empleo, todo el tema de los últimos 5 años es súper importante en el momento que usted esté presentando una solicitud. Así que si usted está en un proceso legal de inmigración, si usted está en cualquier ajuste de estatus, es muy importante tener en cuenta las relaciones de los departamentos que tienen con el gobierno. ¿Por qué? Porque ninguno es ajeno al otro. Vamos a ponerles un ejemplo. Si usted tiene una deuda con el IRS, si usted tiene una deuda con cualquier departamento, con el SBA, con cualquier tipo de departamento que sea vinculado al gobierno, usted tiene que tener claro en la cabeza de que es lo mismo, que no es un departamento independiente al otro, están todos correlacionados y la información está completamente igual en uno y en el otro. O sea que, no, porque es que yo le llevo al IRS, pero eso no tiene nada que ver con USCIS. O sea, sí tiene que ver, está completamente ligado. Mira, aparentemente diríamos que tiene que ver la pestaña con la uña del pie. Exacto. ¿Verdad? Entonces, al final te vas a dar cuenta que no nada. No Supuestamente, tiene, exacto. Ahora, estamos hablando del mismo cuerpo. Y entonces eso es lo que tenemos que entender. Y desgraciadamente, Wendy, y qué bueno que el gobernador haya paralizado a partir del 1 de julio todo tipo de transacciones de aquellas personas que se llaman de una persona que es notario. Señores, entiendan, el notario en este país no tiene absolutamente ninguna potestad, ninguna. La única potestad que se le acredita y se le ratifica es que si yo soy Giovanni Pereira y yo muestro la licencia de conducir y yo te voy a vender un vehículo a ti, tú tienes que entender, Wendy, que tú tienes que sacar tu licencia de conducir y decir que tú eres Wendy Pineda con tu licencia de conducir. Y entonces la firma que vamos a estampar en el título de la propiedad que yo te estoy vendiendo, tú pones tu firma, yo pongo la mía y testifica esa persona bajo un sello y bajo una inscripción que se hace el gobernador de la Florida, que ratifica que tú eres Wendy y que yo soy Giovanni y que estamos haciendo esa transacción. That's it. No, nada más. No es ni verificador, ni traductor, ni nada. Yo he mirado unos documentos de un falso notario. O sea, es real el notario, correcto, ¿no? pero no y el se proceso. compró un sello Gold. Ese sello Gold se la puso a cada una de las hojas principales que presentó en inmigración, puso el Notary Public. Y lucía divino. Pues. Y lucía muy bonito, muy elegante, pero eso no le da una acreditación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos para que legalmente pueda hacer una documentación. Entonces, si tú te notas, señores, vayamos a ver los documentos que tenemos del asilo, vamos a ver los documentos que tenemos de las peticiones que tenemos y nos vamos a dar cuenta que la persona que se dice llamar abogado, que se dice llamar
acreditado, que se dice llamar notario público y que se dice llamar, ¿cómo se llama? Paralegal, no es nada de esas cuatro cosas porque no estampa realmente su nombre y su defensa para poder ayudarlo en un momento legal a la persona. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué nosotros estamos en este tipo de situación en este momento en los Estados Unidos? Porque no seguimos las indicaciones que realmente tenemos que seguir, porque nosotros queremos escuchar lo que nuestra mente quiere procesar. Así es, así que es muy importante si usted está en una de estas situaciones y está a punto de presentar la N400, que es el formulario de naturalización, pues tiene que tener en cuenta que si tiene problemas con el tema de los impuestos que son requeridos por ley, tiene que hacer un arreglo y arreglar todo ese problema que usted tiene financiero con el IRS antes de presentar su solicitud de naturalización. Incluso los residentes permanentes con mejores intenciones pueden meterse en un problema fiscal por precisamente dejar de pagar los impuestos. Algunos, por ejemplo, han pagado de menos durante un año fiscal, que también lo que puede acarrear en que esa factura no se pagó en su totalidad y le dieron una penalidad y le dieron unos intereses. Entonces usted tiene una deuda pendiente con el IRS. Es decir, que usted tiene que tener primero una educación financiera en el tema de realizar sus impuestos y saber que eso es un índice muy probable para una negación de una naturalización. Antes de que vayas a cerrar esto, quiero decir que no tiene nada que ver la bancarrota con esto. No, no, no. O sea, no estamos hablando de bancarrota versus el departamento una deuda con el IRS o con el SBA. El SBA, deudas estudiantiles, y aclaro, deudas estudiantiles, SBA y IRS, señores, son palabras mayores en estos momentos migratorios, en estos momentos que la situación de nuestro país está a manera de un viento peor que un huracán. Y tienen que tener en cuenta que, por ejemplo, en el momento que usted esté en la entrevista con este oficial de inmigración, usted de pronto, vamos a poner un ejemplo, usted tenía una deuda cuando aplicó, pero en el momento que le llegó la entrevista, ya usted no tiene esa obligación tributaria pendiente y usted puede llevar un certificado y el payoff o la información de que usted ya no le debe absolutamente nada al IRS basándose en ese tema de los requisitos del buen carácter moral. En una de las situaciones, Wendy, vamos a poner un ejemplo, una persona que le debe dinero al IRS. ¿Y por qué le debe dinero? Porque la persona que nos ayudó o nos embarcó con el plan médico que tomamos, vamos a tener que pagar $4,000. El IRS no tiene ningún problema, porque el IRS te viene y te hace un acuerdo de pago en 40 meses, 60 meses, 80 meses. Un long term, como se llama, exactamente. Como lo puedan poner ellos. Vamos a poner 84 meses para que pagues $4,000. Pero yo voy a ir a sacar mi residencia. Entonces, si yo debo, que gané, debo $4,000, lo correcto es que yo lo pague en el transcurso de ese año, no que lo pague en 80 meses, porque el próximo año voy a deber $4,000 más y esta deuda va a ser más grande. Y el buen carácter moral entonces va a paralizar tu residencia, tu ciudadanía o tu estatus legal. Si tú estás en un proceso de tomando lo que es el asilo y tú vienes y que tú en el asilo presentas que tú ganas en el año $2,800 o tú en un asilo ganas que estás en proceso del asilo y que viene menos $4,000 ese año, señor, usted va a ser desgraciadamente desaprobado para lo que es un asilo. Todo esto está amarrado. Así es, vamos a una pausa y al regresar tenemos mucho más aquí en Conéctate con TFKM. Nativa, auténtica y sabrosa.